Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales. Soy Mario Pentón, periodista cubano. Me da muchísimo gusto que nos acompañen esta tarde. Vamos a estar hablando sobre la nueva ley migratoria del régimen cubano, justamente sobre los regulados, que es un tema que preocupa a muchas personas dentro de los Estados Unidos y también en Cuba, porque el régimen cubano puede o no dejarte entrar o no dejarte salir de la isla, que es, vamos, la pesadilla de cualquier persona. Y en la nueva ley migratoria se habla de eso. Antes déjeme darle la bienvenida a nuestro abogado Myron Gallardo, abogado de inmigración y de defensa criminal de Gallardo Law Firm. ¿Cómo está, abogado? Todo bien, Mario, gracias por la invitación. Bueno, un placer que esté con nosotros. Y les comparto este artículo que hemos publicado en Martín Noticias el día de hoy, justamente sobre este asunto de las regulaciones. Si usted desea, puede pues revisar ahí el artículo completo en Martín Noticias. Y básicamente el artículo cuenta que Cuba va a continuar regulando a sus ciudadanos bajo ciertos casos excepcionales, bajo la nueva ley migratoria que se va a discutir ahora en el Parlamento. Esto lo dijo el Ministerio del Interior. El primer coronel, Mario Méndez Mayedo, ese mismo que ustedes han visto muchas veces, que ha salido en la mesa redonda, que ha salido en muchísimos lados, pues, y que es el jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, le dijo a la AP que las autoridades decidirán quiénes entran o salen del país en ciertos casos y basados en criterios de seguridad nacional o interés público. Este tema de los regulados, dijo este señor, no se puede sacar de contexto. Cuba enfrenta una situación de agresividad permanente. ¿Qué está queriendo decir con esto? Bueno, pues que sencillamente van a dejar entrar o dejar salir a quien ellos les dé la gana, como mismo han hecho hasta el momento. En la práctica es discrecional, es decir, Cuba decide a quién dejan entrar o a quién no. No es masivo, pero tenemos que sopesar el costo político de evitarle la salida a un cubano y la acción que va a hacer en contra de Cuba. Esto que están viendo aquí son las declaraciones de este funcionario que demuestran una vez más que el régimen cubano, pues además de hacer lo que le da la gana, porque es una dictadura, pues tiene en sus manos la salida de las personas y teme cuando esas personas a las que ellos les impiden la salida, y esto ha pasado, recientemente pasó con un reportero de Cubanet, pues estas personas protestan. Cuando esas personas protestan y cuando la comunidad internacional se hace eco de esas protestas, eso es lo que les duele. Fíjate cómo dice, tenemos que sopesar las acciones que se tomarán contra Cuba cuando regulamos algún tipo de persona. Eh, Increíble. ¿Alguna noticia sobre Wingo? No, ninguna noticia sobre Wingo. Hasta el momento, la aerolínea, al menos a este servidor, no le ha contestado las llamadas, no le ha contestado ningún tipo de comunicación, con lo cual, pues evidentemente ya se pueden dar cuenta, ¿no? del grado de profesionalidad que tiene esa aerolínea. Bueno, nada, quería compartir con ustedes esto, creo que es muy interesante, el artículo completo lo pueden encontrar en Martín Noticias, pero vamos a estar también respondiendo a sus preguntas de inmigración. ¿Qué está pasando con la inmigración? ¿Qué casos hay? ¿Qué situaciones hay? Hoy mismo me acaba de llamar un señor desesperado desde Cayo Hueso. Su hija se entregó en la frontera sur y lleva casi una semana detenida allí. Siguen pasando la gente, siguen cruzando, pero hay bastante más detenciones y las entrevistas de medio creíble están siendo más difíciles, ¿no, abogado? Sí, exactamente, Mario. Todas las personas que entren de manera irregular van a ser o sujetos a una entrevista medio creíble o un proceso de deportación más expedito de los que se hacía anteriormente sin derecho a asilo político. Las personas que sean sujetas a entrevista medio creíble van a ser procesadas bajo la sección 235, que esto lo que quiere decir es que no van a ser liberados, tienen que hacer todo el proceso en detención. Si no ganan el asilo político o el withholding o CAT, automáticamente van a ser devueltos a sus países sin derecho a salir en libertad. En estos casos, los jueces de inmigración no tienen jurisdicción para liberar o tomar una decisión sobre la custodia de esas personas. La jurisdicción es 100% de los oficiales de ICE y los oficiales de ICE, su postura hasta el momento es que no van a liberar a nadie, van a mantener a todo el mundo en detención hasta que terminen los procesos. Ok. Bueno, saludos Ernesto, saludos a todos los que nos están siguiendo a través de TikTok, a través de las demás redes también. Será otra más de las tantas patrañas que se trae el gobierno cubano, ¿no? Definitivamente. Dani, entré por parola hace un año, apliqué la residencia hace 2 meses, no me llega el recibo de USCIS, ¿es normal? ¿Y cuánto puede demorar que te envíen este recibo?
Ok, el recibo, Dani, te puede demorar 3, 4 meses en llegar, no te preocupes, es normal, simplemente trata de corregir, no sé si tú enviaste tu paquete con un número de tracking de USPS o UPS o FedEx, solamente secciona que el paquete fue entregado exactamente a la dirección que tú lo mandaste, pero es normal, pueden demorarse. Yo he recibido recibos incluso 5 meses después de haber enviado los paquetes. Wow. Tengo a Laura por aquí que nos está preguntando, soy I-220A, estoy en proceso de asilo político, tengo un bebé nacido aquí en Estados Unidos, ¿qué me recomienda, abogado? ¿Qué puedo hacer? Solamente preparar tu asilo y tratar de defender ese asilo lo más posible. Tu bebé en estos momentos no te ayuda en nada en tu caso. El bebé no puede, aunque sea ciudadano estadounidense, hasta que no tenga 21 años, no puede ponerte una petición familiar. Michelle Jiménez, buenas tardes, Mario Abogado, ¿qué puedo hacer si me venció la cuenta de USCIS? Tu patrocinador debe escribir la USCIS para que te envíe un nuevo código. Ok. Vamos a ver, en Bogotá se podrá hacer escala técnica de 2 horas, sinceramente no lo sé. Eso es algo que tienes que averiguar con las aerolíneas. Eh, Vamos a ver, sigo por aquí. Necesito saber, por favor, si mis hijos están en México hace 11 meses y no les llega la cita, ¿puede un amigo ciudadano ponerles el parol estando en México? Necesito saber si aplican desde México. Sí, Sí, definitivamente. claro. Ok, tengo un familiar que hizo su registro en Tapachula, pero ya está en Ciudad México. ¿Tendrá problemas a la hora de que le llegue la cita al entrar? No, para nada, siempre y cuando, a ver, la cita es ilegal hacerla en Tapachula, pero si la dejaron hacer la cita y demás, me imagino que no tenga problema. Sí. Ok, vamos a ver, dice, cada vez que hacen algo es para peor. Los médicos, por lo menos hasta que no se aclare todo, no van a Cuba a nada. Democracia y libertad. El tema este de los médicos es importante y entran dentro de todo este paquete de regulados. Lo que está diciendo el régimen cubano con esto es que ellos se reservan el derecho a entrar, a dejar entrar o dejar salir a quien a ellos les dé la gana. Entonces, si usted es médico, y esto lo he contado muchas veces porque he hecho estas entrevistas, he hablado con médicos que les ha pasado, viven en el exterior, viven, tienen su trabajo, tienen todo, de pronto van a Cuba de visita y cuando van a salir se encuentran de que están regulados y no pueden salir y se tienen que pasar meses en Cuba esperando a que les saquen de ahí y pierden renta, pierden casa, pierden todo. Ojo con eso. Buenas tardes. ¿Qué se sabe de los I-220A? Que salimos con NTA, pero sin fecha de corte. Bueno, si tú hablas con un NTA y tú no tienes una fecha de corte, simplemente tu proceso está afirmativo delante de USCIS. Ok. Hoy mismo me escribía también una persona que tiene, que entró, estuvo mucho tiempo en Luisiana, le dieron una fianza y dice que la sacaron con la fianza y que desde entonces ella no da pie con bola de qué tiene que hacer para regularizarse en el país. ¿Asilo? Ok. Bueno, a ver, ¿qué pasará con nosotros los médicos que abandonamos las misiones? Los 8 años de castigo siguen. Eso el régimen no lo ha quitado. ¿Tiene información de algún acuerdo de deportación entre Panamá y Venezuela? No en este momento, pero sí, como les dije ayer, el gobierno de Panamá va a comenzar las deportaciones, lo dijo esta misma semana, y Estados Unidos va a pagar por esas deportaciones. Y evidentemente el mayor número de personas que cruzan por las selvas del Darién son venezolanos, así que está orientado ahí. Bueno, gracias a todos los que están mandando saludos. Hay un testimonio de una persona que la viraron por hacerse su registro en Cuba. Muchos nos hicimos el registro en Tapachula. ¿Eso es fraude? Sí. Así es fraude. Y esto lo hemos dicho hasta el cansancio, pero la gente, bueno, ponía un VPN, hacía las trampas, pero aquí se les dijo hasta el cansancio de Ciudad de México hacia el norte. Ok, vamos a ver, tengo más preguntas por aquí. Eidan, hola, tengo un primo que entró con fianza hace 5 años, aplicó a la residencia hace 3 años y no le llega. Bueno, simplemente esperar, pero fianza no es base para ley de ajuste cubano, si es lo que te refieres. Necesitas una entrada legal o un parol. Eddie, tengo mi niña con el parol puesto, está en México. ¿Se aplica así? ¿Juan pierde el derecho al parol? No tiene nada que ver. Entré con parol, no tengo corte, pero la cita de inmigración apliqué pero cita con inmigración, apliqué a residencia. ¿Me afectará esa cita? No, para nada. No, Eso porque es tú una tienes, cita de chequeo regular. exacto, y tú tienes tu parol. Ok, vamos a ver.
Estoy en Brasil, puede que me llegue o no, claro, el parol humanitario, sí, claro. He visto gente llegar desde todos los lugares, desde Serbia, de Brasil han llegado, de Surinam, de muchísimos lugares. Vamos a ver, más preguntas. Quisieran que explicaran sobre la nueva aplicación, porque tengo un familiar que no le sale la opción de poner su ubicación y tirarse la foto en lo No, del CBP One. no sé. Sí, básicamente es la actualización del CBP One. Ahí le va a salir, cuando le caiga la cita, te va a salir y te tienes que tirar la foto y tienes que decir dónde estás. Es decir, ellos van a ver dónde tú estás y lo que está pasando, y esto lo he comentado bastante, porque me he recibido muchos mensajes, lo que está sucediendo es que la gente se habían agrupado en estos grupos de viaje, algunos de los cuales no eran familia, no se conocían de nada, y ahora es un problema. Es un problema porque no encuentran las personas, todas las personas tienen que estar para hacerse su foto. Ok, les llegó el parol, le esperaban desde el 15 de enero, pero a mi mamá le llegó el permiso de viaje y a él no le ha llegado. Tardará mucho el permiso, eso no lo sabe nadie, Lester. Exactamente, puede demorarse N cantidad de tiempo. Ok, se le vence a el pasaporte, no pasa nada, que lo muestra y le diga que se venció el pasaporte. Ok, sigo, vamos a ver más preguntas. Nos llegó el parol el 29 de febrero. El niño y su esposa a la semana le llegó el permiso al cabo de 3 meses. Le llegó a la esposa y yo no necesito, yo no entiendo lo que dices, Luis. Discúlpame, tienes que volver a hacer la oración porque no se entiende. ¿Qué ha pasado con el parol de reunificación familiar para terminar el proceso en Estados Unidos? ¿Cómo actualizar la petición de un hermano de hace 7 años para incluir esposa e hija? ¿Estaríamos en ese parol? Para incluir esposa e hija, un hermano, no es una petición que tú vas a actualizar. Esa petición debe estar aprobada, me imagino. No sé en qué, prácticamente en qué proceso está. De cualquier manera, normalmente tú vas a incluir a esas personas cuando tengas ya la invitación y vas a hacer el parol. Ahí es donde tú incluyes a tus familiares inmediatos. Y sí, el programa de reunificación familiar de Parol, eso está funcionando. Hay muchísima gente que ha venido a través de ese programa, así que es algo que está funcionando y funcionando además bien. Dice Eidan, ¿crees que si Trump sale puede afectar a los I-220A o a las personas que no tienen residencia? Eso no lo sabe nadie, simplemente hay que esperar a que Trump salga, pero no lo creo. Ok. Sigo, vamos a ver, tengo otras preguntas en Instagram. Buenas tardes, estuve en Guantánamo, me protegió Estados Unidos y me mandaron para Canadá, pero yo quiero irme para Estados Unidos. ¿Qué debo hacer? El asilo me lo dieron por mi esposo. Por Canadá sí te puedo asegurar, hay personas que han entrado, pero tú no puedes pedir asilo en la frontera de Canadá. Te van a volver para atrás automáticamente. Pide una visa de turismo o busca una vía legal que tú puedas entrar a los Estados Unidos. Estoy casada con un ciudadano americano. Si mi esposo me reclama por la visa K3 estando aún yo en Cuba y yo luego me voy a México aplicando por la cita de CBP-1, ¿qué beneficios tendría? Ok, si tú entras por la cita de CP1, perfecto. Ya me imagino que te refieres a la K1, un fiancé. Ujú. O no, están casados, disculpa. Tu esposo lo que tiene que hacerte es una I-130, literalmente. Si tú entras por la cita de CBP1, entras por CBP1. Ok, tengo por aquí, ¿qué tan cierto es que con otro pasaporte ya no necesitas el cubano para entrar a Cuba? Eso no es verdad hasta este momento. Ellos han dicho que van a permitir de que usted renuncie a su ciudadanía, pero que no va a ser un proceso fácil. Así lo ha dicho abiertamente el régimen cubano. Entonces, y que ellos se toman en última instancia la decisión de decir quiénes pueden renunciar y quiénes no pueden renunciar a su ciudadanía. Soy 220A con fecha de corte. Si me caso con un residente, ¿tendría posibilidad de residencia? Esa persona te puede poner una petición familiar, tienes que pedir un perdón, tienes que salir del país, hacer proceso consular y regresar. Buenas tardes. El 10 de junio me deportaron hacia México injustamente. Tenía, tenía cita. Llegué a la frontera y me dieron una orden de deportación por 5 años. ¿Crees que puedo entrar de nuevo con una cita? Si lo intentas, pero te van a restablecer esa orden de deportación otra vez. Ujú. La reelección de Trump traería como consecuencia que eliminaran el parol y el CBP-1. Eso no lo sabemos. Eso nadie lo sabe. Así es.
Igual, si Trump sale presidente electo en noviembre, hasta enero, finales de enero, no va a asumir la presidencia. Ok, vamos a ver. No se preocupen por Wingo. Bueno, no sé aquí cuál es la historia de... Hay alguien aquí que está... bueno, hay una persona que dice que lleva como un año esperando la cita del CBP1 y que no le llega, tremendo. Dice, tengo parol puesto desde hace 2 meses, pero voy a hacer travesía y aplicar la cita. ¿Me afectaría el parol? No te afecta para nada. No. Quiero saber, tengo una nieta que su mamá está en Estados Unidos hace 5 años, pero aún no tiene la residencia. ¿Puede la madre ponerle parol a la hija? No, tiene que ser residente. Exacto. Ok, hace 2 años vine a Rusia. ¿Puede pasar algo a la hora de entrar por parol a Estados Unidos? No, para nada. Ok. Bueno, seguimos por aquí. Vamos acá a Facebook y a YouTube. Dice, tengo puesto una I-130 a mi esposa e hija siendo residente. ¿Qué debo hacer para actualizar eso, ya que me voy a hacer ciudadano? Eso actualiza solo. Ok. Tengo mi tercera corte en agosto, cumplo el año y el día en septiembre. La corte es en Houston, pero estoy en Kentucky. ¿Qué debo hacer? Viajar a Houston, hacer tu corte en Houston o poner una moción para cambiar el venue de la corte para Kentucky. ¿Ha escuchado algo sobre un documento que le envía Marco Rubio sobre respuestas de atraso al parol? No, no he escuchado nada de eso. ¿Hay algún problema para el que tenga doble ciudadanía entre por CBP1 portando ambos pasaportes? Pueden cuestionarte de tu doble ciudadanía, pero hasta ahora han entrado muchísimas personas con doble ciudadanía. Este es el pedido, sigo por aquí. Mi marido entró por CBP1. ¿Cuánto se demora en llegar el permiso de trabajo apenas haga la solicitud? Tiene un tiempo de procesamiento de 11 meses bajo la categoría parol. Ok. Eh, Vamos a ver, sigo por aquí. Soy ciudadana. Si le pongo, esto es Dayana Hernández, si le pongo una petición familiar a mi hermano con I-220A, ¿le sirve para cerrar la corte, que es ahora en octubre? Puede intentarlo, pero está difícil. Ok. Tengo por acá a Leixi, dice, soy 220A con corte cerrada. USCIS me había cerrado administrativamente la residencia. ¿Qué me aconseja? Mandar una carta a USCIS con la orden del juez para que reabra la residencia. Entré en febrero del 2022, en octubre del 22 gané el asilo, en marzo del 23 apliqué a la residencia y me la niegan. ¿Por qué? Bueno, tú tienes una carta que te está diciendo por qué te la negaron. Ahí está la respuesta del qué faltó o qué Él dice que hiciste. porque no llevaba un año en el país. Si no llevabas un año en el país, claro, por supuesto, no estás cumpliendo los requisitos. Tienes que haber un año de presencia física dentro de Estados Unidos. Okay. Si una persona está en México y le llega el parol y el permiso de viaje, ¿es recomendable viajar a Estados Unidos? Sí, Sí. Roxana. Importante decir que en Houston hemos visto muchos casos de personas a las que han deportado, a las que han regresado, porque si estás ilegal en México, estás incumpliendo con el parol. En otros lugares no lo hemos visto, en Houston sí. Soy residente, ¿puedo ponerle parol a mi niña aunque ya tenga un parol puesto hace 8 meses? Sí, pero si le pones el parol y ellos ven que hay 2 paroles puestos a la misma persona, los pueden cancelar los 2. La carta de esta USCIS de Lacey, la que es I-220A, que usted acaba de aconsejar, dice, ¿la hago yo o la hace un abogado? Normalmente la puedes hacer tú, pero normalmente eso lo debería hacer un abogado. Hola, Mario Abogado, mi hija es cubana, pidió la residencia, han pasado 180 días, ¿qué puede hacer? Ya le llegó el permiso de trabajo, entró con parol y después le dieron un I-220A. Nada, esperar su residencia. La residencia tiene un tiempo de procesamiento de 36 meses. 120 días no lleva ni 5 meses todavía. Así es. Víctor, soy I-220A con corte, pedí mi FOIA. Abajo decía que me había hecho una entrevista de miedo creíble. Mi pregunta es, ¿esto cuenta como entrevista de miedo creíble? Y si es así, ¿podemos solicitar el parol? Cualquier persona puede solicitar el parol, Víctor. ¿Tú realmente hiciste una entrevista de miedo creíble? Esa es mi pregunta para ti. Hay documentos que dicen que hablan sobre entrevista de miedo creíble, pero eso no quiere decir que se está afirmando que tú hiciste una entrevista de miedo creíble. Normalmente en el récord tiene que venir todo el récord completo de esa entrevista de miedo creíble. Cuando tú hiciste una entrevista de miedo creíble, más o menos te van a llegar alrededor de una entre 10 a 30 páginas de todo lo que tú dijiste, de todo lo que te preguntó el oficial, haciendo atestaciones del intérprete, un resumen del oficial de asilo de todo lo que tú dijiste en esa entrevista.
Es fácil saber si tú hiciste una entrevista mía creíble. Una entrevista mía creíble mínimo va a durar unos 50 minutos hasta 4 horas aproximadamente, y con un oficial que te va a leer una pila de documentos, te va a hacer una X cantidad de preguntas. Tú debes saber si hiciste una entrevista mía creíble. Abelardo dice, los panameños también pueden solicitar CBP-1. ¿Qué posibilidades tienen de ser aceptados y entrar bien? Bueno, sí, tienen la posibilidad de pedirla. Y es importante para los panameños y para todo el resto de nacionalidades que no son cubanos y que no tienen ley de ajuste cubano. Usted debe hacer asilo cuando entre a Estados Unidos, porque para eso te están dando la cita en CBP-1, para que hagas un asilo. Ok, buenas tardes, Mario Abogado. Los que entramos por CBP-1 ¿por qué? Los que entramos por CBP-1 nos ponen corte si entramos legal. Me llegará a la residencia teniendo esa corte pendiente, aplico en agosto. Si tu residencia te va a llegar teniendo esa corte pendiente porque tú eres un arriving alien. Te ponen corte porque ustedes tienen una violación migratoria. Hay una sección de INA que dice que es una violación migratoria presentarse en un puerto de entrada para pedir admisión sin tener en tu poder una visa, un reentry permit, un permiso de entrada a Estados Unidos, una residencia. Y ese es el crimen migratorio o la violación migratoria, como se diría, que le están alegando a todas las personas de CBP-1, porque todos se están presentando en el puerto de entrada a pedir asilo. Es simplemente que CBP-1 trató de hacer que las personas no entraran ilegalmente, se presentaran de manera ordenada en los puertos de entrada para hacer su proceso de asilo y pedir asilo en los Estados Unidos. Pero usted no se está presentando con ningún documento que le permita entrar a los Estados Unidos. Usted se está presentando en un puerto de entrada sin ningún documento que le permita la entrada a Estados Unidos a pedir una admisión a Estados Unidos. Ahí es donde está la violación migratoria. Ya. Dice, hola abogado, tengo una duda. Me negaron el permiso de trabajo, apliqué hace 180 días para la residencia y tengo corte en septiembre en el 2025. ¿Qué puedo hacer? Hay que ver por qué te negaron el permiso de trabajo, bajo qué categoría aplicaste, si aplicaste bajo la residencia y tu residencia está cerrada administrativamente, claro, te van a negar el permiso de trabajo. Si tienes el asilo puesto en corte, entonces si ya corrieron 150 días, puedes aplicar tu permiso de trabajo bajo la categoría del asilo. Tienes que ver por qué te lo negaron. Ellos te mandan una página explicándote el por qué te están negando el permiso de trabajo. Y lo que hay es que corregir lo que te están diciendo. Hola Mario Abogado, somos médicos, mi pareja y yo, pero pedimos la baja del sistema de salud antes de salir de Cuba. ¿Tendremos problemas al regresar? Henry, si eres especialista, yo no te recomiendo que vayas a Cuba. Si eres un médico MGI, estos médicos general integral, esa gente no está regulada, pero los especialistas sí. Entonces, ojo con eso. Yo me cuidaría mucho siendo médico y ir a Cuba, la verdad. Los venezolanos con TPS sin fecha de corte deben cerrar el caso de asilo. No cerrar el caso de asilo. Ustedes lo que pueden hacer simplemente es dejar ese caso ahí delante de USCIS. ¿Por qué? Porque si tú cierras el caso de asilo, Carla, tu TPS el día de mañana no puede ser renovado por la administración. Eso quiere decir que vas a perder tu estatus, te vas a quedar sin nada si tú cierras ese caso de asilo. Los venezolanos que tienen TPS y están en corte de inmigración sí pueden usar el TPS para cerrar la corte de inmigración y pasar su caso de asilo de nuevo a USCIS. Pero yo no les recomiendo a ningún venezolano que cierre el caso de asilo. Ok. Tengo por aquí, déjame ver, si invito a mi madre que tiene 80 años, ¿tendrá que ir a entrevista o tiene posibilidades de una visa de turista sin entrevista? Normalmente va a tener que ir a una entrevista hablando. Sí. Ok, vamos a ver, sigo por aquí. Buenas tardes, tengo un asilo afirmativo pendiente hace 3 años y una reunificación hace 5 años. Solicité parol a ICE hace 4 meses. ¿La demora es malo o buen indicio? Alexei, se puede demorar cualquier cantidad de tiempo, incluso puede pasar 6 meses, 7 meses y ni siquiera te responden. Tienes que volverlo a enviar porque ellos simplemente no lo consideraron. Es normal. Mi hermana es ciudadana americana y yo soy I220B. ¿Puede hacer algo por mí? Ella puede ponerte una petición familiar, pero lo que pasa, las peticiones familiares de hermanos ciudadanos a sus hermanos se está demorando casi 18 años ahora mismo. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la residencia por bajos recursos? Estás recibiendo ayudas de Food Stamp y Medicare y Cash por Children and Family. Hay otras opciones para aplicar,
que son opciones que usted tiene un salario que está por debajo de los límites de pobreza. Y si no mal recuerdo, hay otra opción más que ahora mismo no recuerdo exactamente. Pero la que más se usa, bueno, la que normalmente todo el mundo usa, es porque usted está recibiendo ayudas del gobierno, Food Stamp, Medicare y el cash que le dan. Bueno, Yusimi está esperando el social, dice que ya le llegó el permiso de trabajo. Yusimi, eso depende del social, la verdad, y no demora tanto el social. Un año esperando el permiso de viaje de un menor de 9 años. A sus padres nos llegó sin problemas, ya hicimos el formulario 7001. Mi patrocinador llamó a USCIS y nada. ¿Qué alternativa queda? Esperar, solamente esperar. ¿Cuánto le puede demorar el perdón y la residencia? Si hace 3 años atrás estuvo preso en Estados Unidos por menos de un año, salió y ha estado bien con la ley todos estos años. Ya le llegó el permiso de trabajo y ha pasado 6 meses desde que solicitó la residencia. ¿Cuánto pudiera demorar? La residencia puede demorarse. La residencia puede demorarse alrededor de unos 36 meses. Pedro, yo te recomiendo que te pongas en contacto con nosotros. ¿Por qué? Para ver cuál fue el crimen. No todos los crímenes te hacen inelegible. Hay crímenes que no, hay crímenes que sí. Hay crímenes que no te hacen inelegible no te hacen elegible para pedir un perdón. So, hay que revisar en qué estado fue. Te pongo un ejemplo sencillo. Los cargos criminales de lo que se llama petit theft, que es un robo menor, no te hacen inelegibles para inmigración. La marihuana en Florida, por ejemplo, los cargos de marihuana, eso cambió hace alrededor de 2-3 años, ya no te hacen inelegibles para inmigración. Por ejemplo, cargos criminales, por ejemplo, como ser culpable de sustancias controladas como la metanfetamina, cocaína, te hacen inelegible y no hay un perdón posible para eso. Hay que ver qué crimen es porque tal vez no tienes que pedir ningún perdón. ¿Puedo hacer un perdón por mi mamá residente si estoy casado y soy mayor de edad? No entiendo. Tu mamá puede ser una de las personas que tú puedes usar para extreme hardship, si es residente ciudadana, igual que tu esposa o tus hijos menores. Ok. Posibilidad de enero del 2019 con el parol humanitario. No, eso sigue como si nada. Eso de todos los días salen, señores, de todos los días salen. Dice que el crimen fue un altercado con un policía y estuvo menos de un año preso. No creo que tenga ningún problema. De todas maneras, yo necesito ver la disposición del caso. Necesito saber en qué condado fue, el nombre de la persona, fecha de nacimiento o número de caso. Y ahí me va a salir el caso y ahí se va a ver cuál es la disposición del caso. Va a salir cuál fue el judgment del caso, cuál fue el plea agreement que se llevó el caso. Y con todos esos documentos se determina. Ayer recibimos la confirmación del parol de mi abuela, es de enero de este año y estamos muy felices. Me alegra, Yania, de verdad. Felicidades. Tengo por aquí, tengo el parol desde junio del año pasado. Mi mamá quiere que una amiga le ponga otro. ¿Es posible? Es posible tener dos aplicaciones, como es muy posible que te las cierren las dos a la vez también. Ok. Buenas tardes. Mi hijo no tenía corte y aplicó la residencia. Luego le llegó la fecha de corte, elegí 220A. ¿Qué me puede decir de eso? Bueno, simplemente debe aplicar asilo, debe defender su caso de asilo delante de USCIS. Como es I-220A, la USCIS no tiene jurisdicción para esa aplicación de residencia en este momento ya. Normalmente lo que puede pasar es que esa aplicación de residencia sea cerrada administrativamente o denegada. Ok, cierre de la corte, antes o después de aplicar para la residencia al año y un día. Lo mismo puede ser antes que después. Ok, vamos a ver. Sigo por aquí. Bueno, este es el mismo. Vamos a ver. ¿Cómo puedo abrir mi caso de parol en USCIS para poder esperar a que le llegue a mi hermana y poder viajar juntos? ¿Cómo se vincula el caso a la cuenta sin solicitar el permiso de viaje? Los dos casos tienen que estar confirmados y uno puede agregar al otro en el grupo de viaje y simplemente esperar, pero tienen que estar confirmados los dos casos. Ok, y lo que te sugieren es que si quieres esperar a tu hermana, entonces tú coges el código que te manda USCIS, abres el CEP1, abres tu aplicación de USCIS y ya, no completas los attestations, lo dejas ahí abierto hasta que aprueben a tu hermana. Eso es lo que dice USCIS. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, abogado. Gracias, Mario. Mañana es feriado, así que mañana Sí. no vamos a tener programa. Nos vemos entonces el viernes. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Gracias. Igualmente. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, de migración. Mario Rincón.